Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy me acompaña el profesor Ángel Martín, quien es docente jubilado de la Facultad Experimental de Ciencias en el área de la filosofía, y en el segmento anterior hemos venido conversando a propósito de la vida de Federico Nietzsche, sin duda uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, porque de hecho Nietzsche murió en el año 1900, es decir, que su muerte inauguró el siglo XX, a pesar de que los siglos en realidad se verían el año siguiente, no en 1900, sino en 1901 es cuando realmente empieza. Podríamos decir que Nietzsche más bien cerró el siglo XIX, no fue que inauguró el siglo XX. Ahora, ¿por qué es tan conocido Nietzsche? ¿Qué hay en sus ideas que haga que nosotros estemos hablando de él en este momento? ¿Cuáles son algunas de las ideas generales? Hay tres apartados, ¿no? Tres segmentos en la vida de Nietzsche, ¿no? El problema filosófico propiamente tal, el problema religioso-teológico, ¿no? Y el problema, digamos, antropológico, ¿no? O sea, el vitalismo. Él inaugura, digamos, la filosofía vitalista, ¿no? Afincada en la vida, pero teniendo como imagen, ¿no?, la vida natural, la vida, diríamos, salvaje, instintiva. Como él dice, amar la vida intensa, sin leyes y locamente, sin leyes. Tú eres autónomo. Pero si yo quiero matar a alguien, lo matas. Entonces eso pareciera que lleva implícito una suspensión de la moral. Exacto. Sí. De la moral aprendida, de la moral imperativa, de la moral preceptiva. Él defiende la moral, un gran peligro en todas la estas moral ideas. de los instintos. Por eso Nietzsche llama la atención, por eso te decía que nadie puede pasar desapercibidamente en torno a Nietzsche. Tiene que tomar partido, ¿no? No, y mucha esta discusión de si Nietzsche inspiró o no a los nazis, pues a mí me pareciera que bueno, sí, porque... ellos se aprovecharon. Sabes que los políticos agarran cualquier cosa para... unas las ocultan y otras las inventan, ¿no? Pero... Bueno, de todas maneras eso lo podemos dejar para más adelante, la influencia de Nietzsche sobre los nazis. Claro, imagínate, él era antialemán, siendo alemán, pero él es de ascendencia polaca, y él se jactaba de su sangre polaca. De los alemanes abomina, ¿no? Porque dice, donde Alemania llega perece la cultura, ¿no? Y a nivel, digamos, religioso, dice, ¿qué es la filosofía alemana? Una teología artera. Ya dice, el filósofo alemán, dice Kant, ¿no? Lo mismo que Leibniz, dice, ¿qué son? Dice, una hechura más de la teología, de la casta sacerdotal, ¿no? Ahora, además del vitalismo, entonces, ¿cuáles son los otros temas de la filosofía de Nietzsche? Bueno, el aspecto de la ética es fundamental en Nietzsche, ¿no? O sea, en su obra La genealogía de la moral y también en La voluntad de poderío, ¿no? Él se explaya, digamos, en torno a la moral. O sea, primero abomina de toda moral preceptiva, de toda moral revelada, ¿no? Puesto que, claro, toda moral revelada se apoya necesariamente en la existencia de la divinidad, ¿no? Cosa que, digamos... Sí, o sea, cuando se dice, bueno, no robarás es porque Dios dice que no hay que robar. Entonces, digamos, él analiza la moral desde el punto de vista de la evolución histórica, animal, de tal manera que él distingue entre una moral de señores y una moral de esclavos. La moral de señores es una moral basada en la libertad absoluta y en la autonomía del individuo. Pero el individuo, pero cuando singular, usted dice señor, los señores, de amos, es decir, del que ejerce el dominio. Exacto, pero no en el no sentido de cualquier señor amo, de la calle, sino el señor en el feudal, sentido señor... de aristócrata. Exacto. ¿No? O sea, el pura sangre, ¿no? Frente a ese son los esclavos. Los esclavos no solamente son los mandados, los aplastados, no los subyugados, sino también los inválidos, ¿no? Porque él va a hablar, digamos, de la moral de los señores y la moral de los esclavos. Y dentro de la moral de los esclavos va a exponer casos como que cuando dice, en sintonía con Darwin, del cual tú sabes mucho, ¿no? Pues así como Darwin admite raza y subrazas, y llega a decir textualmente que si una raza no es capaz, o una subraza, no es capaz de seguir el ritmo normal de la evolución, debe ser exterminada. Pues Nietzsche, de manera similar, dice, los débiles y malogrados deben perecer, incluso se les debe ayudar a perecer. Entonces, es una selección natural, ¿no?, que se establece en principio de
los heredados de la naturaleza y de los desheredados de la Es naturaleza. decir, entonces vamos a aclarar una cosa que, o sea, si alguien tomase el poder y siguiese los mandatos de Nietzsche al pie de la letra, tendría que ejecutar a todos los pordioseros, todos los huelepegas de la sociedad, Los dejaría, que se mueran. exacto. Y fíjese usted que eso es muy lejos del programa socialista. Sí, pero A claro pesar de que muy lejos Nietzsche del es programa contemporáneo, socialista, ¿no? no propiamente contemporáneo, un poquito posterior a Marx, pero a todo el auge del socialismo es la antípoda realmente. Bueno. Es decir, porque allí donde el socialismo busca promover a los oprimidos, Nietzsche más bien diría, no, dejen que se mueran y ya. La gran diferencia, de hecho, a la luz de la historia y de la fenomenología, ¿no? La gran diferencia es que Nietzsche lo dice y otros lo hacen. ¿No? Es una diferencia muy En la importante, práctica. exactamente. Él lo dice y lo expresa. Entonces, hasta ahora tenemos dos grandes temas, el vitalismo y la voluntad de poder y la distinción voluntad entre de la moral poder. de esclavos y la moral de amos. La, ¿Qué otros temas hay? la voluntad de poder es lo que define al hombre. O sea, el hombre no tiene voluntad de poder como una facultad, como una propiedad. No, la voluntad de poder no es una propiedad del hombre, es el hombre. Lo dice. El hombre es voluntad de poder. ¿Qué Y quiere todo- decir esto exactamente? ¿Que Bueno, los seres humanos queremos dominar a otros? Que los seres Que nos humanos, gusta dar órdenes, que exactamente, tenemos un complejo que de... todo ser humano quiere ser Dios. y que Como quiere dice dominar a los él, demás. Si Dios existiera, ¿cómo podría yo soportar no ser Dios? Pero fíjese usted que a mí eso no me parece muy consono con lo que yo observo en la realidad, porque Ya. hay mucha gente que es muy sumisa, que no tiene complejo de dar órdenes. Entonces, no pareciera eso Sí. acorde a la descripción de Nietzsche. Pero es cuando- cierto que hay algunas personas que es verdad que les gusta ejercer dominio y lo demás, Ujú. pero así como hay gente que le gusta dar órdenes, hay gente que le gusta obedecer y que no tiene pretensiones de tomar las Sí. riendas del mandato en unas determinadas situaciones. Bueno, porque no son capaces. Están en ese ejército de los débiles, de los decadentes, ¿no? A que él se refiere, ¿no? Lo que pasa es que yo veo que para que una sociedad funcione, tiene que haber alguien que dé órdenes y tiene que haber alguien que las reciba. Si todos fuesen como Nietzsche dice que hay que ser, que es dar órdenes e imponer el dominio, la sociedad sería un caos. Sí, pero no es simplemente, ¿no?, el querer tomar un cargo de ejercer. No digo ser un burócrata, pero ejercer facultad- el dominio. La facultad de dominio, ¿no? Sino que todo ser humano, por definición, es voluntad de poder, voluntad de ser, ¿no? De tal manera que uno se supedita a los otros porque no puede. Como en una sociedad, ¿no?, uno se subordina, digamos, al socio capitalista o al socio, digamos, que aporta las ideas, porque no puede O al condensar Estado socialista ambas cosas. también. Exacto, ¿no? Pero, digamos, el sentido de la voluntad de poder es que todo ser humano es una ambición de poder y de ser. Y en eso, digamos, es inagotable. Podríamos decir que no llega a la meta, que es infinito, ¿no? Todo se subordina a eso. El bien, el mal, está en función de la voluntad de poder. De tal manera que si recurres, como tú insinúas, a la realidad práctica, no simplemente dices, ajá, ¿qué prefieres tú? ¿Que se muera tu perro? ¿O que se muera cualquier persona a la que tú no conoces, que no tiene un contacto directo de amistad o algún nexo contigo? Bueno, pareciera... Y que si yo- te dicen, ¿qué prefieres? ¿Morirte tú ahora como eres? ¿O haber sido Bolívar, pero que ya está muerto? ¿Y quién prefiere? ¿Te cambias por él? Me imagino que habrá gente que responderá de una manera y gente que Yo no responderá de creo, solo otra. alguno que esté a punto de suicidarse. Pero nadie se cambia por un muerto, así sea un excelentísimo muerto, Claro. ¿no? Y prefiere ser el vivo. Y cuando te dicen a ti, estás en esta disyuntiva exclusiva, o mueres tú, o muere la ciudad entera. Y tú dices que muere la ciudad entera. La vida es así. La vida es así. Por eso te digo que unos lo dicen y otros lo hacen. Esto, por ejemplo, te lleva al caso, y tú conoces de eso, polémicamente tú conoces de eso, ¿no? El caso, por ejemplo, de Gobineau o de Spengler, ¿no? Digamos, en la desigualdad de las razas, etcétera, ¿no? Bueno, que la realidad es así. Hay una confusión, y quiero dilucidarla, ¿no? Una cosa es lo que uno desea y uno quiere, y otra cosa es la realidad que tú constatas. Yo no quiero, digamos, la desigualdad. Yo no quiero, digamos,
el esclavizar a los demás, etc. Pero yo constato en la realidad que eso pertenece a la esencia del hombre, porque está en la praxis y en la autogénesis humana. Estamos conversando con el profesor Ángel Martín a propósito de la vida y de la filosofía de Friedrich Nietzsche, uno de los más eminentes filósofos del siglo XIX. Para esta segunda pausa musical vamos a escuchar de Alejandro Sanz, Quisiera ser. Porque de hecho Nietzsche murió en el año 1900, es decir, que su muerte inauguró el siglo XX, a pesar de que los siglos en realidad se verían el año siguiente, no en 1900, sino en 1901 es cuando realmente empieza. Podríamos decir que Nietzsche más bien cerró el siglo XIX, no fue que inauguró el siglo XX. Ahora, ¿por qué es tan conocido Nietzsche? ¿Qué hay en sus ideas que haga que nosotros estemos hablando de él en este momento? ¿Cuáles son algunas de las ideas generales? Hay tres apartados, ¿no? Tres segmentos en la vida de Nietzsche, ¿no? El problema filosófico propiamente tal, el problema religioso-teológico, ¿no? Y el problema, digamos, antropológico, ¿no? O sea, el vitalismo. Él inaugura... Entonces eso pareciera que lleva implícito una suspensión de la moral. Exacto, sí. De la moral aprendida, de la moral imperativa, de la moral preceptiva. Él defiende la moral, la moral de los instintos. Por eso Nietzsche llama la atención, por eso te decía que nadie puede pasar desapercibidamente en torno a Nietzsche. Tiene que tomar partido, ¿no? No, y mucha, digamos, la filosofía vitalista, ¿no? Afincada en la vida, pero teniendo como imagen, ¿no? La vida natural, la vida, diríamos, salvaje, instintiva. Como él dice, amar la vida intensa sin leyes y locamente, sin leyes. Tú eres autónomo. Pero si yo quiero matar a alguien, lo matas. Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy me acompaña el profesor Ángel Martín, quien es docente jubilado de la Facultad Experimental de Ciencias en el área de la filosofía, y en el segmento anterior hemos venido conversando a propósito de la vida de Federico Nietzsche, sin duda uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX.